Buenas noches. Es viernes 14 de mayo y Cita con la Cultura se hace hoy cargo de una fecha próxima que, aunque no esté directamente relacionada con la literatura, objeto habitual, casi exclusivo de este programa, sin embargo tiene una estrecha vinculación con ella, porque las artes, como ya hemos dicho en alguno de los programas, en que también hicimos coincidir pintura y literatura, pues tienen una mutua permeabilidad que las enlaza y las engarza. El próximo martes, día 18, se celebra el Día Mundial de los Museos, que, por cierto, y luego hablaremos de ello en la segunda parte del programa, porque este programa de hoy es un especial y tendrá el doble de tiempo que habitualmente. Hoy este año se sitúa bajo la advocación del patrimonio inmaterial. Luego hablaremos de eso con todos nuestros invitados, que paso a presentarles sin más dilación. De izquierda a derecha nos acompañan Ignacio Muñiz, conocido de ustedes, porque precisamente este programa se estrenó con su presencia, que es el director del Museo Histórico de Almedinilla y vinculado también al monumento fundamental que es la Villa del Ruedo. A su lado, Máximo Ruiz Burruecos, director de la Casa Museo de Castelldeccampos. Miguel Forcada, que nos acompaña en su calidad de director del Patronato Adolfo Lozano Sidro y del Museo del Paisaje. Rafael Carmona, director del Museo Histórico Municipal, y Francisco Durán, director del Patronato Alcalá Zamora, que entre sus actividades permanentes y relevantes es la de mantener la Casa Museo del Político. Y sin más dilación, pues vamos a empezar lanzando la primera pregunta, que creo que es obligada. Empezáis como queráis, os lo repartís como os parezca, pero me gustaría que cada uno de vosotros pues nos hablara de las características, las funciones del museo que dirige. ¿Quién rompe el fuego? Venga, si queréis, empiezo yo. Vamos de izquierda a derecha. Como la presentación. Tal cual. Bueno, el Museo Histórico de Almedinilla es un museo municipal que se integra dentro de otro proyecto más genérico que hemos venido a llamar el Ecomuseo de Río Caicena, que es un conjunto de museos más pequeños, de una serie de yacimientos arqueológicos que se pueden visitar y otra serie de instalaciones, rutas senderistas, etc. El núcleo principal del Ecomuseo es efectivamente el Museo Histórico, cuyo reclamo pues, viene a ser un poco el descubrir los orígenes de la cultura mediterránea andaluza, a través de 3 salas fundamentales: una sala dedicada a la historia del olivo, otra sala dedicada a la cultura indígena prerromana, anterior a la llegada de Roma, la cultura ibérica, y en concreto centrada en uno de los yacimientos visitables de la localidad, que es el poblado ibérico del Cerro de la Cruz, y la tercera sala que habla de la cultura romana, la primera cultura que dio homogeneidad al Mediterráneo, de alguna manera, y también centrada en el otro yacimiento visitable, que es la Villa Romana del Ruedo. Luego, aparte de este núcleo principal, pues hay otros que se están montando, otros que ya están terminados, y bueno, que vienen un poco a conformar lo que digo, el proyecto municipal del Ecomuseo de Río Caicena, ¿no? Bueno, pues estoy en calidad de representante de los amigos de la Casa Museo de Castelldeccampos. No soy director, porque no existe esa figura. Soy el presidente de la Federación Cultural. Y bueno, se trata de un museo de carácter etnográfico. La idea de montar este museo surgió a raíz de una exposición que se hizo en el pueblo, una exposición temporal que tuvo bastante éxito, y entonces se consideró oportuno pues andar los pasos a ver si se podía hacer esta exposición permanente. Se trata de un museo etnográfico y lo que se ha pretendido a la hora de montarlo es que continente y contenido se complementen, ¿no? Quizás eso sea lo que tenga de especial el Museo de Castelldeccampos, porque museos etnográficos hay muchos, pero son salas en las que prácticamente se exponen o se almacenan los cacharros, y sin embargo en el Museo de Castelldeccampos pues cada pieza pues está en su contexto, y eso quizás sea lo que más valor tenga en el Museo de Castelldeccampos.
Es un museo de titularidad privada y de iniciativa privada. Lo gestiona los amigos de la Casa Museo. El horario de apertura es los domingos de 12 a 2. Y bueno, el museo en sí pues se trata de una vivienda rural perteneciente a Castilla de Campos, en la que se ha recreado el ambiente, ¿no?, de hace unos 100 años aproximadamente. Entonces pues tiene pues las típicas dependencias, ¿no?, de una habitación, o sea, de una vivienda particular, de una vivienda campesina, ¿no? Su cocina, su comedor, su dormitorio, el pajar, la cuadra, en fin, todas las dependencias típicas de las viviendas rurales de antaño, ¿no? Y bueno, por este momento. Seguiremos abundando en la oferta que cada museo propone para la ciudadanía, ¿no? Miguel, a ti te toca explayarte porque tienes dos. Sí, pues el Museo Lozano Sidro y el Museo del Paisaje Español Contemporáneo son los dos museos de pintura que tenemos en Priego. Están instalados los dos en la casa que la familia Carlos Lozano donó al Ayuntamiento de Priego en el año 85. Lógicamente el contenido fundamental de esa casa se refiere al pintor Adolfo Lozano Sidro, que murió en ella y que dejó en ella gran parte de su obra, e incluso pintó parte de su obra en esta misma casa, y por lo tanto ese museo está dedicado de manera monográfica a Lozano Sidro, así como se mantiene su estudio, en fin, yo creo conocido el contenido que tiene. Sin embargo, el Museo del Paisaje Español Contemporáneo fue una iniciativa posterior del pintor Antonio Povedano, nacida al calor de los cursos de paisaje que se venían celebrando desde el año 88, y este, que es un museo más especializado porque es solamente de pintura de paisaje y lógicamente de pintura contemporánea, también creo más desconocido porque es un museo que mucha gente pensaba que la obra que se exhibía era procedente de los cursos del verano de paisaje o bien del Premio Nacional de Pintura que durante bastantes años estuvimos convocando. Sin embargo, no es así. Es un museo compuesto de obras de pintores españoles contemporáneos importantes, no participantes ni siquiera en los premios ni en los cursos de paisaje, por supuesto, y este es el que en el futuro, cuando el Museo Histórico tenga su sede definitiva, tendremos que desarrollar y ampliar para ocupar toda la planta baja de la casa en la que ahora está. Entonces nos quedaremos sin ese precioso patio donde se hacen actividades tan bonitas. Pues yo creo que no, en absoluto, porque me está dando mucha pena. Lo que ocuparemos con el desarrollo del Museo del Paisaje serán las 4 salas que ahora ocupa el Museo Arqueológico, y bueno, el patio, que ahora también está con piezas del Museo Arqueológico, podría también considerarse una sala de ese futuro Museo del Paisaje, con cuadros colgados en las paredes, o podría el patio convertirse en una sala de exposiciones diferente del Museo del Paisaje. Pero en todo caso, que en las paredes haya cuadros no impediría el hecho de que en el patio de columnas se sigan celebrando actos, ¿no? A tertuliar, ¿no? El alma de la casa. Yo creo que sí, que no se pierda. que la verdad es que el patio se ha convertido en un lugar muy adecuado para actos culturales y que ya la gente tiene costumbre de entrar allí a cualquier tipo de acto, porque se han celebrado todas clases de cosas allí, ¿no? Lugar de encuentro. Exactamente. Bueno, pues el Museo Arqueológico, Museo Histórico Municipal, que es su nombre oficial, es el más veterano de los que estamos aquí. De hecho, se creó en el año 83, por lo tanto estamos hablando de una institución que tiene ya 21 años. Y en su reglamento se contempla que se amplíe a la sesión de etnografía también. Por lo tanto, cuando nos traslademos, espero que pronto, a lo que va a ser su sede definitiva, al Molino de los Montoros, justo detrás del edificio de camisaría, que se integrará la actuación dentro del proyecto más general de actuación en el Recreo de los Castillas. También en ese edificio ya se instalará lo que va a ser el futuro Museo Arqueológico y Etnográfico de Priego de Córdoba, por ponerle el nombre que realmente corresponde a los fondos que se pueden ver en exposición, ¿no? Hablar del Museo de Priego requiere necesariamente hablar un poco de su historia y algo que es ineludible para comprender en qué punto nos encontramos actualmente. Hay un punto de inflexión en la historia del museo que es el año 89, el año se crea en el año 83, como he comentado,
porque el Ayuntamiento recoge una iniciativa a partir de un grupo de colectivos de ciudadanos que tenían materiales, sobre todo procedentes de las cuadras del entorno de Priego. Era un material fundamentalmente de cultura material neolítica, y a partir de ahí, con su creación, se instala provisionalmente en el edificio de las carnicerías, y en el año 80, estamos ya en el año 85 y 86, vuelve a cerrarse, porque faltaba personal, faltaba infraestructura, la instalación no era adecuada, y realmente el museo había nacido con la pretensión de poner al público una serie de fondos, pero sin mayores pretensiones como institución, ¿no? Y en el año 89, a partir también de una iniciativa municipal, se produce ese antes y después al que he hecho referencia, porque se plantea lo siguiente: hay que revitalizar el museo, definitivamente cerrarlo, y se optó por esa revitalización, pero no podía contentarse con la exposición permanente de sus fondos y nada más, porque entre otras cosas, y siempre lo he dicho, daba lugar a una paradoja que yo creo que era insostenible. ¿De qué nos servía a nosotros cuidar la cultura material, los cacharros, los objetos medievales, romanos, prehistóricos, si por ejemplo frente al museo había una obra? Estamos en una ciudad superpuesta, que hay arqueología urbana, se estaban destruyendo los mismos objetos que nosotros con tanto mismo exponíamos en las vitrinas. Y lo que es más grave, el contexto histórico arqueológico que fundamenta ese objeto, no porque los arqueólogos no somos anticuarios, sino que nuestro objetivo final es hacer historia. Y realmente, para evitar esa paradoja, esa contradicción, se desdobló la institución en sus funciones y continuó, por supuesto, esa labor de conservación y difusión de sus fondos, pero se incorporó a él el Servicio Municipal de Arqueología. A partir del año 89, el museo tiene capacidad directa de intervención. Realizamos realmente lo que es la gestión del patrimonio arqueológico del término municipal. A partir de ahí se abrió un abanico de posibilidades impresionantes de difusión, investigación. Editamos, saldrá precisamente el día 18 el número 15 de Antiquitas, que es la revista de investigación de nuestro entorno, y tenemos pues un futuro precisamente, yo creo que positivo y abierto a muchísimas posibilidades, ¿no? de conservación, difusión, investigación y gestión integral de este patrimonio arqueológico, que es muy rico en nuestra comarca, y creo que por supuesto una excepción a esa norma, ¿no? Muy bien, pues ya vamos teniendo mucho material para entrar luego en un diálogo. Paco, el patronato. Bueno, a mí me encanta, porque como al hablar el último, ¿no? Lo que me encanta es una precisión, ¿no? Y es que realmente yo creo que podemos presumir de los museos que hay en Eso estaba pensando cuando hablamos de todo. Bueno, y nos falta uno, lo que pasa es que no tenemos espacio para más, ¿no? Que lo tendremos que traer otro día. Eso lo tenemos en cuenta. Bueno, en concreto con el Museo Alcalá Zamora, yo creo que más o menos ya es de sobra conocido, pero yo lo definiría como un museo mixto, puesto que, bueno, como todas las casas natales, y además aquí se conservan muchísimos objetos del momento, ¿no?, de la vida del presidente, pues podemos también denominarlo como un museo etnográfico, en cierta manera, ¿no? Si las personas que visitan están visitando una casa, están viendo los objetos que había en el pliego de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y creo que incluso podemos darle ese valor. Pero evidentemente el valor que tiene principal es el de ser el museo de don Vicente Alcalá Zamora, jefe de Estado, presidente de la Segunda República, y es más ambicioso porque siempre no podemos desligar a ese personaje de su propia historia, luego a la vez es un museo de la restauración, de la Segunda República, de la Guerra Civil, es decir, de todo lo que fue el periodo de don Vicente. Es más complejo porque también es un patronato, y al ser un patronato es un centro de investigación donde hay una biblioteca específica sobre ese periodo de la Segunda República y de la Guerra Civil, y bueno, yo creo que ya con la nueva, o con la apertura de la nueva sala de exposiciones, creo que todavía puede ser un museo mucho más abierto, ya que ahora mismo tenemos una exposición, creo que es la quinta o la sexta que llevamos ya en muy poco tiempo, y bueno, la potencialidad creo que es bastante buena. Es una exposición sobre la masonería. Sobre la masonería. Bueno, pues creo que habrán podido ustedes comprobar que la actividad de los museos de nuestra localidad y algunas aledañas pues cubre realmente prácticamente toda la historia de la comarca, porque tenemos desde los orígenes más antiguos, como la época neolítica o posteriormente la época romana, los restos árabes investigados también en la ciudad por personal del museo, ¿verdad? Y hasta los momentos más
recientes, más contemporáneos de nuestra historia, a través de dos personajes, uno que desarrolla su vida en el ámbito artístico, como es Adolfo Lozano Sidro, y otro, pues uno de los políticos fundamentales de los últimos años de la historia de España. Es decir, que cubrimos a través de la actividad museística toda la historia plieguense realmente, y no plieguense sola, digamos que de la comarca, ¿no? Y de una zona amplia e interesante de Andalucía. Hace un momento, Paco, tú hablabas de otra serie de actividades que se realizaban, que al coincidir museo-patronato, pues había una actividad de estudios, hay una biblioteca que está sobre todo destinada pues a estudiosos del periodo histórico en el que se desarrolla Alcalá Zamora, a la propia historia del presidente y tal, ¿no? Está muy visitada esa biblioteca, hay mucha gente que... Bueno, yo creo que en cierta manera muchas personas tienen un cierto temor a visitarla porque piensan que es una biblioteca específica para cualquier profesor universitario, profesor de instituto. Yo, evidentemente, en todas las visitas que hago, cuando llevo a los propios alumnos a la casa, lo primero que les comento es que la biblioteca es para cualquier persona interesada en el periodo, si no tiene por qué ser universitario, no tiene por qué ser profesor, funciona como cualquier biblioteca pública, donde se hace el servicio de préstamo y está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y sí, he visitado, lo que pasa es que generalmente tenemos que flexibilizar el horario porque hemos visitado por los alumnos que se encuentran fuera estudiando. Entonces, los sábados es cuando en muchas ocasiones hacemos los préstamos, porque durante la semana no pueden funcionar. Pero en fin, yo creo que sí, que se le está dando una utilidad, no digamos al 100% evidentemente, porque también faltaría, digamos, el tema de personal, pero creo que tiene un uso correcto. Y que cabe esperar que eso vaya más. se ahonde en lo sucesivo, ¿no? Y, por ejemplo, la casa museo que tenéis en Castil de Campos, que además esa es una iniciativa totalmente privada, ¿no? No hay ni capital ni intervención pública, ¿no? Ha habido subvenciones de distintas entidades bancarias y organismos públicos. Vamos, vía subvención, sí, ¿no? Vía no subvención. Porque hayan tenido una participación en ella, ¿no? Aparte de la exposición de la propia casa como museo etnográfico, que nos permite reconocer, recuperar y darle el valor que tiene a otra parte importante también de nuestra historia, ¿no? Cómo se vivía, cuál era la vida en los núcleos campesinos, pues en los finales del 19, principios del 20, más o menos, ¿no? Con lo cual se cubre otro apartado importante, ¿no? Aparte de la exposición de la casa, ¿cubrís algún otro tipo de actividades? Sí, claro, la asociación cultural en sí, pues uno de los objetivos primordiales es la gestión y el mantenimiento de la casa museo, pero luego se edita también un periódico en Castil de Campos, La Hojilla, que la edita la asociación cultural, y bueno, se han hecho otro tipo de actividades como publicación de un álbum de cromos para niños, también potenciando el patrimonio de Castil de Campos. Y bueno, pues sobre todo esa es la actividad principal ahora mismo, la gestión de la casa museo. Y si con el tiempo la podéis abrir más veces y tal, y se conoce más y todo, pues también cabe pensar que desarrollaréis más actividades, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo de La Hojilla ya era anterior, ¿no? Eso era anterior, La Hojilla la conocía ya de antes. Y Nacho, vosotros ofrecéis una serie de actividades vinculadas al museo, a la Villa del Ruedo. Háblanos algo de eso. Bueno, aparte de las actividades de conservación y mantenimiento, de investigación, que también se realizan, no siempre de forma simultánea, sino según las prioridades nos vaya marcando, en donde más se está trabajando en los últimos años, la verdad, son las actividades de dinamización. Es decir, todas las actividades paralelas, didácticas, que se proponen no solamente a colegios, institutos y centros escolares, sino a cualquier tipo de colectivos, ¿no? Desde talleres de medio ambiente y de arqueología hasta una serie de paquetes turísticos, ¿no? Como el que está funcionando ahora muy bien, que se llama Un Día en la Bética Romana, en donde a la visita de la villa romana y al pueblo ibérico le sigue la visita al museo para finalizar con una de esas actividades de comidas romanas o cenas, en donde hay un espectáculo de teatro también un poco que intenta recrear
el ambiente de aquel entonces, ¿no? Pero que podría ser un banquete romano, ¿no? Sí, sí, La sí. casa de un patricio, como debía de ser el caicus, ¿no se llamaba caicus? El dueño Bueno, de eso es la una de las ¿O posibilidades, es una pero posibilidad? que falta mucho por contrastar, ¿no? Las actividades didácticas son en las que más estamos trabajando, ¿no? Pero ya digo, un museo concebido de forma moderna pues tiene que abarcar también las cuestiones de formación, las cuestiones de conservación, las cuestiones de investigación. De hecho, no hay difusión sin investigación, ¿no? Entonces, bueno, eso ya también responde a las capacidades presupuestarias, porque al final siempre hablamos de dinero, que son las que nos marcan las prioridades y las que, bueno, pues nos hace a lo mejor pues incidir más en un aspecto u otro según el año y según la programación, ¿no? Pero es un conjunto de actividades, ¿no? Las propias actividades de desarrollo, por entenderlas en sentido amplio, es decir, elaboración de proyectos, solicitud de subvenciones, etcétera, que también parten del propio museo, son otra de las actividades que requieren mucho tiempo, ¿no? En fin, es un conjunto de facetas, ¿no? Todas ellas igualmente importantes para poder desarrollar un museo en sentido moderno, como hoy en día se entiende lo que es un museo, ¿no? Luego vamos a entrar en la segunda parte, en que vamos ya a plantear un diálogo quizá más animado, porque no se trata de hacer una exposición, sino de lanzar preguntas y que cada uno las conteste. Vamos a entrar en ese aspecto. Miguel antes decía, Paco, que claro, al tratarse de un patronato, pues la actividad es más compleja. Ese es el caso también que nos ocupa cuando hablamos del patronato Adolfo Lozano Sidro. ¿Vosotros también desarrolláis otro tipo de actividades como publicaciones o actividades de investigación? No lo sé. Yo creo que en el Lozano Sidro principalmente la actividad que más conocida ha sido la de los cursos de pintura del verano. Una actividad que también existía antes de crearse el patronato, pero que encajó perfectamente ahí, supuesto que estamos hablando de dos museos de pintura. Entonces, esa es la actividad que más esfuerzo requiere el patronato y que más, yo creo que más es conocida a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, puedo recordar el caso del Congreso Visiones del Paisaje que hicimos en el año 97, que tuvo también una trascendencia muy grande. Y en esa línea es donde pensamos ir en los próximos años, porque el Museo del Paisaje, que desde que se inauguró, se puede decir que no ha tenido esas actividades que debe tener un museo, tal como estamos diciendo. Sin embargo, precisamente vamos a iniciarlas ahora, porque se ha nombrado una directora específica para ese museo e incluso... Al fin una mujer. Al fin una mujer, exactamente, en los museos de Priego y de la comarca. Sí, será Elisa Povedano, y que es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, y ella se va a encargar de dinamizar en ese sentido el Museo del Paisaje, que hasta ahora no ha tenido mucha actividad. Incluso hay presupuesto para esas actividades este año y por lo tanto pensamos que ahí se va a iniciar una línea nueva. Pues bueno, me queda por hacerte alguna pregunta, Rafa, pero como tú avanzaste ya en tu intervención a actividades que se desarrollan en torno al museo, pues vamos a cumplir con una de las servidumbres de la televisión, que es pasar a la pausa publicitaria. Nos vemos después. Bueno, pues ya después de la pausa publicitaria retomamos nuestra conversación sobre los museos. Cuando tuvimos que cortar, me quedaba haberte pedido a ti, Rafa, que nos hablaras un poco pues de cómo, qué aceptación, qué resonancia tienen en la ciudadanía estas actividades que se realizan en torno al museo o desde el museo. Y también quizá, claro, hay una asociación que creo que es muy activa y que tiene una parte importante de qué hacer en estas actividades museísticas, que es la Asociación de Amigos del Museo. Pues me gustaría que nos dijeras
algo acerca de Sí, todo además esto. una asociación que ha estado muy a la par desde su creación con la institución. Una de las preocupaciones que ha tenido siempre el Museo Histórico, el Museo Arqueológico, ha sido intentar enganchar con la sociedad, porque no en vano todos los bienes que nosotros manejamos como patrimonio arqueológico son bienes muchas veces solo moralmente, pero al menos vale la pena solo en ese sentido de dominio público. No estamos hablando de un patrimonio que en realidad nos pertenece a todos. Pues qué menos que hacer ese vínculo entre el museo, sociedad y museo, ¿no? Para ello se creó en el año 93, hace ya 11 años, la Asociación de Amigos del Museo, que desde entonces viene editando, además de un boletín anual con todas sus actividades, pues viene realizando una serie de actos, actuaciones vinculadas más directamente o menos directamente con el museo en sí, y que tiene realmente bastante repercusión, porque hablando solo de una de las que tienen más resonancia, que son los viajes que se organizan a nivel local, patrimonio local, y a nivel incluso regional y fuera de la comunidad autónoma, y otras actividades vinculadas con las artes y costumbres populares, con el mismo patrimonio arqueológico a todos los niveles, de concienciación, de denuncia de atentados contra el patrimonio. Y esa actuación pues, se viene realizando prácticamente desde el mismo día de su creación en el año 93, ¿no? De hecho, buena parte de las actividades que se programan, por ejemplo, con motivo del Día Internacional del Museo, por parte del Museo Arqueológico, la organiza. Así que eso es como fruto de esa preocupación del museo por la sociedad en la que en realidad está enmarcado. Y luego de las otras actuaciones que tiene el museo, más propiamente dentro ya del ámbito de sus competencias, yo destacaría una que ha tenido mucha trascendencia desde el punto de vista de investigación, que es la arqueología urbana. Todas las intervenciones urbanas que se han realizado en el casco urbano la ha realizado el museo, y eso ha permitido desde el año 89 hasta nuestros días pues, tener un conocimiento sobre la ciudad medieval que era insospechado en el año 89. Partíamos realmente de un libro en blanco en el que no sabíamos prácticamente nada, no sabíamos nada del priego islámico Andalucía, el priego antecedente inmediato del asentamiento urbano actual, y gracias a la intervención arqueológica conocemos cómo era el núcleo amurallado de la Medina, su alcazaba, los arrabales, el barrio alfarero, la necrópolis, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha sido un trabajo asumido directamente por el museo, que le ha ocupado mucho tiempo y que sin embargo ha tenido unos resultados positivos, porque la actuación en el castillo, ahí está, uno de los monumentos punteros, y que está asumido directamente desde el museo en cuanto objeto de intervención y de musealización futura. Y luego, por supuesto, la revista de investigación Antiquitas, que es un reflejo de esos trabajos, de parte de esos trabajos que se vienen realizando, ¿no? Pues ya es hora quizás de lanzar esa pregunta a la que más o menos hemos venido aludiendo durante todo el programa, que es ¿qué es, cómo es, o cómo debe ser, o cómo se plantea el museo del siglo XXI? ¿Puede seguir sobre los cauces y sobre las pautas del museo del XIX o el XX, o tiene que abrirse a nuevos caminos, a nuevas vías de realización? Podéis contestar quien quiera, ¿eh? No hay que pelearse. No hay que pelearse por ello. Yo creo que evidentemente un museo no puede ser un sitio cerrado donde allí hay las cosas siempre iguales, y que no. Está claro que tiene que abrirse a la sociedad, que tiene que abrirse al siglo XXI, como tú dices, y a las corrientes de la actualidad, pero yo lo veo eso con cierta prevención, en el sentido de que también estamos viendo actualmente museos que se convierten en un espectáculo, y desde luego un museo yo no creo que tenga que ser ni un circo, ni un supermercado, ni unos grandes almacenes, ni nada de eso, ¿no? Porque yo he visto ya museos, ¿no?, en los que el contenido del museo tiene poco interés, muy poco interés, y sin embargo la parafernalia que se monta alrededor del museo pues parece que es lo fundamental y que eso es lo que realmente tiene importancia. Bueno, puede ser que eso atraiga mucho público, puede ser que eso sea muy interesante, que el espectáculo sea fenomenal, que tenga mucho atractivo, que sea comercialmente interesante, pero esa línea sola quizá tampoco es la más importante para un museo, ¿no? Hay que hacerlo uno sin evadir o minimizar lo otro, parece que es tu propuesta, ¿no? ¿Qué opináis de eso de la interactividad?
una cosa que ahora se lleva mucho en los museos y tal, museos interactivos y tal. Yo no sé cómo propio de los museos, nació en los museos de ciencia realmente, porque si vamos, por ejemplo, a la Casa de la Ciencia de Granada, al Parque de la Ciencia, ahí si queremos comprender bien los fenómenos que se están exponiendo, tenemos que interactuar. Hay una serie de máquinas que explican fenómenos físicos y el visitante al museo toca, palpa. Y eso, sin embargo, pasó al mundo de los museos de letras, de los museos que no eran de ciencia. Pero realmente va en la línea de lo que se acaba de apuntar aquí, que es la necesidad de cambiar el concepto tradicional del museo. Hay que ir al museo en el que el visitante sea una parte activa durante la visita. Y es bueno recurrir a cualquier planteamiento que permita mantener despierto el interés del visitante. Y para eso puede ser perfectamente válido el interactuar con los elementos que allí se muestran, ¿no? Por lo tanto, hay que dejar a un lado también el concepto tradicional de museo de prohibido tocar, sino tocar qué y cómo, pero no prohibir tocar, sino que realmente la persona que visita el museo haga suya la exposición y en cierto modo pues se sienta atraído hacia una participación activa a través de los elementos que se ofrecen en el museo. Pero desde luego es justificable. En eso que dices del prohibido tocar, una anécdota antigua ya, pues de cuando yo vivía en Durango, o sea, antes de venir a Priego, que esto puede haberme pasado hace 22 o 23 años ya. Me acuerdo que una vez en un viaje a San Sebastián nos paramos en Orio porque había anunciado a la entrada del pueblo un cartel hablando de un museo de escultura y nos paramos a verlo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que las esculturas me encantaron, eran preciosas, estaban todas concebidas a partir del propio bloque de piedra, distintos tipos de piedra, ¿no? La figura salía de allí, como brotando del bloque y claro, te daban de verdad ganas de tocarla, era una cosa muy... Bueno, la escultura siempre por ese volumen te apetece como tocarla, pero aquello era más, porque era una especie de fusión entre lo que era la realidad física, donde luego surge la obra de arte, y la propia obra, y los chavales que los llevaban, que eran algunos de ellos eran autores de algunas de las esculturas, decían, no, tócala, si lo que queremos es eso, tócala, hay que sentir el material, hay que sentir la materia. O sea, ¿verdad? A mí aquello me encantó, yo me puse puja de tocar esculturas por allí y fue precioso. O sea, yo creo que es la primera experiencia que yo tuve, luego ya he visto cosas parecidas en otros sitios, pero aquella fue la primera experiencia que yo tuve de aquello de que se acabó lo del prohibido tocar, ¿no? Y me encantó hacer aquello, me gustó mucho, ¿no? En la casa, en la casa museo de Castilla de Campos precisamente tenemos una de las salas que el techo es bajo y hemos colocado los cencerros, una colección de cencerros, campanillas y cascabeles, para que la gente precisamente lo toque. Y hay algunos que lo tocan con susto, porque dicen, esto se podrá tocar, pero eso que trae sonido del campo, ¿no? De una oveja, de una cabra, de una vaca. Sentir el tacto de las cosas, ¿verdad? Trae el material. Ese sonido forma parte del museo inmaterial. Ahora hablamos del patrimonio inmaterial. Sí, en definitiva es un poco intentar acudir a todos los sentidos. Y bueno, y potenciarlo, ¿no? Claro que hay que buscar un equilibrio porque obviamente hay determinadas piezas que no se pueden tocar y porque por su propia conservación. Todo el mundo tocara las melinas de Velázquez, claro, realmente acabarían estropeándose mucho. Sí, ¿no? Pero la idea en definitiva es intentar acudir a todos los sentidos, ¿no? Que el visitante o el habitante donde está ubicado el museo pues pueda acceder a través de todos los sentidos al contenido que expresa ese objeto o ese concepto que se quiere mostrar o que se muestra en el museo. Yo estoy de acuerdo con todas estas cuestiones de la interactividad, ¿no? Y nosotros en el Museo de Almedina procuramos en la medida de lo posible también incorporar todo lo que podemos, pero también es cierto que me importa mucho más el contenido, el discurso del museo, es decir, que sea un lugar de reflexión, un lugar de encuentro, un lugar de denuncia, que haya un mensaje implícito o explícito, porque puede ocurrir también que museos pretendidamente muy modernos podríamos poner muchos ejemplos porque incorporan mucha tecnología y mucha interactividad, luego en realidad tienen un discurso muy tradicional. Entonces hay museos que por ejemplo el Museo Arqueológico de Alicante, que es paradigmático en este sentido, ha costado muchísimo dinero montarlo, 5.000 millones de pesetas. Tiene una tecnología de imagen por ordenador, en fin, bastante espectacular, pero luego sin embargo le falta un discurso más que esté más implicado con la sociedad, ¿no? y con el momento actual, ¿no? Y luego pues en ese sentido nosotros en el museo hemos hecho
hace 2 años hicimos unas encuestas al público visitante y también a los habitantes del pueblo en relación a la percepción que tenían en torno al patrimonio y cómo se comportaban durante la visita, y valorándose mucho todos los aspectos de maquetas, de paneles de estos interactivos, del propio diseño didáctico de los paneles, valorándose mucho, como digo, lo que más se valoraba con diferencia, pero con un 80% de diferencia, era la visita guiada, es decir, el trato personal. Entonces, en ese sentido, muchas veces intentamos gastarnos demasiado dinero en tecnologías cuando la cosa es mucho más sencilla. Lo esencial sigue siendo lo esencial, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho, y yo creo que hay que llegar a término medio, porque igual que el vídeo no eliminó al cine, ¿no? Y de nuevo está resucitando ese cine, como tampoco el libro, el CD-ROM, no lo ha eliminado. No estamos hablando de que el libro se encuentre en crisis, todo lo contrario, ¿no? Pues yo creo que los museos deben de llegar a ese nivel de equilibrio, es decir, deben de estar con las nuevas tecnologías. Es decir, hoy se entiende un museo, pues no sé, que no tenga página web, o que no tenga las mínimas nociones, ¿no?, de ese modernismo en cuanto a informática. Pero en el fondo el museo es el museo. Es decir, yo creo que lo que se trata con todo eso, además Miguel creo que tiene razón en parte de lo que ha dicho, es decir, hay museos que lo que menos es el museo, es más marketing. El marketing es dinero. El marketing es dinero. Es decir, y en definitiva, si todo se queda en marketing, nos quedamos sin el museo. Lo que se intenta con ese marketing es implicar a las personas. Entonces, cuando en el tema del Museo de Medinilla o el Museo de Castillo de Campos, lo que hay es para enganchar, digamos, un poco a los niños, que son los que necesitan tocar, que necesitan comprobar, ¿no? Pero yo creo que esa integración debe seguir a través de las asociaciones de amigos del museo, donde esas personas sienten el museo como algo suyo, son los verdaderos difusores de ese museo, ¿no? En el caso de la Alcalá Zamora no tiene asociación de amigos del museo, pero evidentemente cada vez hay más personas, son alumnos, porque son la materia prima, digamos, que nos encontramos, que experimentan, hay una unidad didáctica, cuando son ellos los que investigan, los que buscan, los que están en contacto con los documentos, con la biblioteca, lo sienten de una manera totalmente distinta. Claro. Entonces, yo considero que esas nuevas tecnologías, o que ese marketing del museo, en el fondo, a las personas lo que les gusta es visitar el lugar en concreto donde nació el presidente, en el caso de Alcalá Zamora, tocar incluso pues la cuna, la cama, lo que ponga que no se puede tocar, pero así se toca, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, y es que hay una foto del Nazareno en el comodín de un niceto, y bueno, pues todo lo que pasa, de vez en cuando hay que limpiarlo porque dan besos, ¿no? No besar al Nazareno, ¿no? Pero sí, creo que en definitiva se trata de que las personas sientan como algo suyo los museos, y de que esa difusión sea la rentabilidad del museo, no sea solamente el marketing. Un poco quizá, pues parafraseando la frase evangélica, podríamos decir aquello de que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, todas estas técnicas modernas y tal son para el museo, para que, como decía Nacho, el discurso del museo sea claro y coherente y fácilmente percibido por quienes lo visitan, ¿no? Por quienes se integran en él de alguna manera. Y bueno, pues aquí hablando hemos tocado los dos puntos que me interesaba. Uno de ellos muy inmaterial, muy espiritual, que es aquello de cómo interpretamos eso de el patrimonio inmaterial, que este año es el lema al que se acoge el Día Mundial de los Museos. Y el otro muy material, aquello que decía Nacho hace un momento, al final todo el dinero, o tenemos que encontrarnos con el poderoso caballero en cualquier actividad que queramos hacer, en cualquier desarrollo del museo que queramos hacer. ¿Cómo interpretáis lo del patrimonio inmaterial? Es muy bonito, a mí me gusta mucho. A ver. Sí, esa es la convocatoria de este año del Consejo Internacional para el Día de los Museos, el Museo Inmaterial, o Sentir el Museo, que es la lectura que ha hecho la Consejería de Cultura. Y realmente en su definición pues encontramos una de las claves: el museo inmaterial o el patrimonio inmaterial, aquello que no se puede tocar. No se puede tocar la música, no se puede tocar las tradiciones orales, aunque tengan un registro que nos permitan escucharlas. Y no se pueden escuchar, por ejemplo, no se pueden tocar la simbología del objeto. Si estamos hablando, por ejemplo, de arqueología, está claro que el arte rupestre, por ejemplo, por tener un caso típico, una cosa es que podamos reconocer en ese arte rupestre
pues la figura de un ciervo, de una persona, de un animal determinado, y otro que podamos captar, entender la mentalidad que pintó ese animal y sobre todo qué justificación teórica tenía. Por lo tanto, si el arte no se pintaba en la prehistoria para decorar la cueva, sino que había otro simbolismo detrás, esa parte compleja ya de interpretación formaría parte de ese museo inmaterial, ¿no? Un poco sí, estaba pensando ahora en aquello que se dice tanto, ¿no? La frase es archiconocida, de que las catedrales románicas o góticas son auténticos catecismos en piedra. Es un poco la ideología religiosa que inspiraba todo aquello, que no es casual que se ponga un monstruo, por ejemplo, como gárgola, sería también, formaría parte de ese. Supongo que se trata, pienso, de hacer una llamada a que la gente acuda a contemplar el patrimonio, sabiendo mirar un poco más allá de la materialidad del patrimonio y llegando pues al espíritu que la inspiró, ¿no? Quizá. Y vamos a meternos con lo más material, eso del dinero. Vamos a ver, ¿cómo sobrevive un museo? Hay mucha participación de los poderes públicos, se puede pensar que estos apuestan decididamente por la actividad museística. Hay muchas dificultades para salir adelante con el proyecto del museo. Yo la verdad es que no lo sé, así que espero que vosotros me aclaréis. Hombre, estamos en un país que no es tradicionalmente muy dado a invertir en cultura. Creo que en el Estado se invierte el 1% y en Andalucía pues más o menos está en los mismos niveles, ¿no? Muy lejos, por ejemplo, de otros lugares como Francia, que llega a cerca del 10% del presupuesto. Es decir, que ya de por sí partimos de esa dificultad, ¿no? Heredada, ¿no? Obviamente yo soy de la opinión que considera que la cultura tiene que estar siempre apoyada por los poderes públicos, independientemente que surjan otras iniciativas, que todas caben, ¿no? En lo fundamental tiene que ser una iniciativa de carácter público, ¿no? Vale. Eso no quiere decir que luego los centros culturales, los museos o cualquier tipo de institución cultural no intente pues mantenerse o procurar el mantenimiento a través de la autofinanciación. Eso es una cosa, y otra cosa es buscar una rentabilidad económica desde el punto de vista mercantilista. Eso es muy difícil que una actividad cultural lo consiga, si lo que pretende es desarrollar una actividad plenamente cultural. Si estamos hablando de otras cuestiones, como comentaba Miguel, de parques temáticos, de otras historias más lúdicas que formativas, entonces ahí se puede buscar una rentabilidad puramente monetaria, ¿no? Pero la rentabilidad hay que buscarla en otro sentido, es una rentabilidad social, es una rentabilidad que intente procurar la autofinanciación a través de procurar recursos propios, pero siempre va a haber un componente de subvención, ¿no? de apoyo de la iniciativa pública, ¿no? Porque siempre es decir, es difícil que una actividad cultural genere por sí misma lo que llamamos rentable, ¿no? Claro, una rentabilidad plena, ¿no? Pues, queridos amigos, os parecerá mentira, pero quedan como 3 minutos de programa y vamos a dedicárselo a eso que decíamos al principio, a ver que las artes son permeables las unas a las otras y a ver que la pintura puede inspirar literatura, y creo que no hay demostración más hermosa, o una de las más hermosas, que terminar el programa con el poema del día sobre un texto muy bello de Alberti en su famoso libro A la pintura, un poema del color y de la línea, dedicado a lo que no podía ser menos de dedicarlo hoy, al Museo del Prado. Ya sabemos todos, además, la estrecha relación tan vinculante y tan afectiva que tuvo Alberti con el Museo del Prado, incluso salvó muchos de sus fondos durante la Guerra Civil. Y aquí pues se hace, en este poema, que se llama así Museo del Prado, y del que solo leeremos un fragmento, se hace una evocación de aquel niño jovencito, poco más que un adolescente, que se enfrenta por primera vez a ese tesoro de la pintura. El Museo del Prado. Dios mío. Yo tenía pinares en los ojos y alta mar todavía, con un dolor de playas de amor en un costado, cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado. ¡Oh, asombro! ¿Quién pensara que los viejos pintores pintaron la pintura con tan claros colores, que de la vida hicieron una ventana abierta, no una petrificada naturaleza muerta,
y que Venus fue nácar y jazmín transparente, no Hungría, como yo creyera ingenuamente. Perdida de los pinos y de la mar, mi mano tropezaba los pinos y la mar de Tiziano, claridades corpóreas jamás imaginadas, por el pincel del viento desnudas y pintadas. ¿Por qué a mi adolescencia las antiguas figuras le movieron el sueño misteriosas y oscuras? Yo no sabía entonces que la vida tuviera Tintoretto, verano, veronés, primavera, ni que las rubias gracias de pecho enamorado corrieran por las alas del Museo del Prado. Las sirenas de Rubens, sus ninfas aldeanas, no eran las ruborosas deidades gaditanas que por mis mares niños e infantiles florestas nadaban virginales o bailaban honestas. Mis recatados ojos agrestes y marinos se hundieron en los blancos cuerpos grecolatinos y me bañé de Adonis y Venus juntamente y del líquido rostro de Narciso en la fuente y, oh relámpago súbito, sentí en la sangre mía arder los litorales de la mitología, abriéndome en los dioses que alumbró la pintura, la belleza su rosa, su clavel la hermosura. Creo que el poema resultaba especialmente adecuado a nuestro tema de hoy. Pues nada más, muchísimas gracias Nacho, Máximo, Miguel, Rafael y Paco por habernos acompañado, por haber participado en este programa sobre los museos, que espero que haya resultado interesante para todos nuestros telespectadores, y a todos ustedes, muy buenas noches y hasta nuestra próxima cita con la cultura.